más o menos andamos por acá, en lo que es la puerta 7, o sea, la puerta 50 en el capítulo 7, y se abrió en esta página, así que creo que estábamos por esta página. No sé si quieren comentar alguna cosa, preguntar alguna cosa de lo que habíamos leído. Hablaba, o el título de lo que estábamos leyendo es Los judíos y extranjeros, y se habían dado algunos comentarios al respecto. Si no, arranco la... Bueno, dice, y los aspectos internos están divididos en dos, que ellos son almas extranjeras, nefayot gerim, que son llamadas cáscaras, clipot, interiores, internas de Venus, y almas nefayot de idolatría, y ellas son exteriores, así como aspectos del exterior, externos, y están divididos en dos, que son la ley Din para los judíos, desde lo interno, y la ley Din para los extranjeros, para lo externo. Comentarios. Alma extranjera, siempre desde el punto de vista de lo que es el concepto espiritual, de lo que es judío y lo que es extranjero, un ser humano que pertenece a las 70 naciones del mundo, que no pertenece al pueblo de Israel, una persona con un Dios diferente a nuestro Creador. Recordamos que Israel es el pueblo que tiene a Hashem como su único Dios, porque Él es grande y gobierna, y bueno, una persona que no tenga a ese Dios y de esa manera pertenece a esas naciones extranjeras. Recordamos los planetas, acá se menciona un planeta y son mencionados en varias partes de la enseñanza, y con esa sigla que está ahí, o con esa expresión: Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio y la Luna. Después la palabra idolatría, que acá también la pone con una sigla que significa literalmente servicio a las estrellas. O sea que en vez de enfocar como su guía o su única guía en el Creador, tienen dioses distintos, tienen otras divinidades, seres que dirigen su atención o lo iluminan, dioses diferentes a Hashem. Los judíos, que son el pueblo más cercano al Creador, a quien se le ha dado la enseñanza para estar cerca suyo, y también son quienes, por tener mayor responsabilidad, son castigados con más severidad cuando falla en esa tarea. El judío es la cabeza y los otros pueblos dependen de él. Y a mayor responsabilidad, mayor castigo cuando la tarea no es realizada. Los extranjeros son noajidas, y el pueblo judío, que debe cumplir las 613 mitzvot, que se separan en 248 preceptos o mitzvot, que son de acciones positivas o son mandamientos hacia hacer algo, y 365 que son prohibiciones. Hay una correspondencia entre esas 613 en lo que son los 10 mandamientos, los 3 que corresponden a la cabeza, que son los 3 que son positivos, y los 7 que son del cuerpo y que corresponden a las prohibiciones, que comienzan con un lo adelante, que son los que se equivalen a las 365 prohibiciones del cuerpo, y que aparte son prohibiciones para todos, tanto para los judíos como para los noajíes. Ese cuerpo, en realidad, entonces, cumple, o se tiene que cumplir en todos los pueblos que están allí, incluso los que no pertenecen a Israel, esos mandamientos.
Los 3 primeros mandamientos, sin embargo, refieren a la unión directa con el Creador en forma permanente, y esa atención es requerida para el pueblo judío, mientras que para los 7 últimos, que se refieren a esas prohibiciones, son para todos por igual y son necesarios para que esa totalidad viva en paz. Y con ese nivel de detalle, en realidad son solo exigidas para los no agidas, porque en realidad para los judíos son exigidas con todos los detalles de estas 613 mitzvot. Y de hecho, las almas de los justos, Nefesh Sadik, son las interiores de Israel, quienes dan hacia la buena inclinación, Yetzer Hatov, que este es el primer ángel desde el interior extraordinariamente sagrado. Estas almas están en la esencia, en su vocación por servir completamente en pureza y en pureza en función de esta conexión con nuestro Creador. En ellas están entonces las cabezas de Israel. Al igual que Israel está en la cabeza del mundo, para guiar en este camino a lo superior al resto de las mismas. Están más alejadas por no haber recibido la Torá. La cabeza no puede existir sin el cuerpo y el cuerpo no puede vivir sin cabeza. Ambos son absolutamente necesarios para que la totalidad se mueva en armonía y ambos deben cumplir su función para que esto ocurra. Y en caso de que los judíos, que deben guiar al resto hacia lo superior, cuando esto no suceda, como ese comportamiento va a afectar a todos, le va a ser mostrado ese desvío y va a ser más severo que en realidad para el resto, para que vuelvan a esa atención correcta. Y eso por un lado la buena inclinación, y la mala inclinación, que es Yetzer Hará, que está mencionado ahí en vez de los ángeles, los demonios. Este es un único echad, demonio, desde la parte externa de lo interno. Recordamos un poco lo que era la palabra demonio, o qué implicaba esa palabra, que es una shin con una dalet. Desde esa shin, que es Yesod, vamos a esa dalet, que es Gesed de Binah. Nos ponemos como un niño obediente en manos de nuestra madre. Dalet recibe toda la misericordia de Gimel. Ellas vienen juntas cuando se presentan al Creador. Porque Dalet depende completamente de Gimel para sobrevivir. Y a su vez, Gimel, que es la madre amorosa que solo quiere dar a sus hijos, no se separa de ella. Por esta razón, también esta palabra se traduce como pecho, con esa alimentación hacia el bebé, porque así es Dalet, es esa humildad en su forma más extrema, es esa entrega absoluta en manos de esta madre. Pero al hombre siempre se le ha dado el libre albedrío. Puede ponerse en manos de ese creador o puede elegir ponerse en manos de otra cosa. Él elige en manos de quien se pone. Y en esta entrega absoluta, dada por la combinación de la Shin y la Dalet, pero en manos equivocadas, en una elección de un Dios que es equivocado, va a generar a esos genios o demonios. Siempre la diferencia entre una cosa y otra va a estar dada por la intención. ¿Cuál es la intención que uno tiene? Porque la Kabbalah siempre es dual, y según la intención, lo que va a llevar hacia la esclavitud o hacia la liberación. El ser humano tiene un único enemigo, no existe otro, y ese enemigo es el ego, que se encuentra en el interior de cada uno de nosotros. El enemigo no está afuera, sino que es algo que está dentro nuestro. Y es allí donde debemos volver a prestar atención, dentro de nosotros, para que uno empiece a avanzar en ese intentar tomar el control y que no sea el ego quien toma el control, y vayamos ganando terreno en nuestra atención al Creador en lugar de a nuestras carencias, a nuestro mayor. En lugar que nuestras carencias, nuestro mayor dolor placer, desde ahí iniciar el camino para no desviarnos de esa atención correcta respecto al Creador.
de las clipot y hacia la gente de la tierra de la buena inclinación, quienes viven de acuerdo a ella. Son un ángel desde lo sagrado del exterior. Y la mala inclinación es una inclinación al demonio, esa alimentación de bebé desde lo externo. Comentarios. De nuevo mencionan las clipot. Cada vez que esa elección es equivocada, se forma una nueva cáscara alrededor de esa fuerza vital, que es lo que vive dentro de esa estructura. Uno tiene una estructura que está formada por una parte mental, por una parte física, por una parte emocional. Cada una de ellas tiene deseos de recibir para sí mismo, y el ser interior vive adentro de esa estructura. Y si el ser interior no es quien tiene el control y es la estructura, esa estructura va a ir generando capas que cada vez vamos a estar más alejados de ese ser interior y de esa capacidad de conectarnos al Creador, que es lo que nos da vida. Entonces van a crearse esas cáscaras que nos alejan de esa fuerza de vida y nos acercan a la muerte, en otras palabras. Ellos viven en el exterior, uno está conectado respecto a esa estructura, a eso mental, o a eso emocional, o a eso físico, pero no están conectados con lo que está interno a eso, que es nuestra verdadera esencia. No estamos conectados al Creador en forma directa. Pero sí, cuando ese cuerpo nota que Rosh no está haciendo su tarea, que esa tarea es vigilar y controlar eso. O sea, este cuerpo, si bien no tiene una función de conectarse al Creador, nota cuando Rosh no lo hace, porque sufre las consecuencias. O sea, cuando Rosh no hace su función correcta, el cuerpo nota como consecuencia algo negativo, y entonces se lo hace notar. Y hacerle notar a la cabeza que está equivocado en esa dirección, es una tarea absolutamente santa y servidora de lo superior. Porque todo lo que ocurre es para bien y es por el bien global. Y cuando tratan de hacerlo reaccionar el cuerpo, la cabeza, para que vuelva todo a su camino correcto, es por el bien común. El Creador siempre observa el bien global, nunca uno parcial. Siempre se está mirando a la totalidad, a que todo funcione en armonía, en un conjunto. Todos dependemos de todos y el Creador está controlando o haciendo el equilibrio para que ese bien global se esté dando. Y en particular en el cuerpo, ambas partes, la cabeza y el cuerpo, dependen del otro, uno del otro absolutamente, y ambos deben hacer su tarea correctamente para que la unidad total exista. Este demonio, o genio, o niño pequeño que solo quiere recibir para sí mismo, solo verá esto. Es como que tiene solo la conciencia en ese foco, en eso que desea, si tiene lo que su exterioridad le demande o no lo tiene. Si le gusta eso, y si no le gusta, se vea para otro lado. Y esa es su naturaleza. Y la responsabilidad para que ese niño tenga la educación adecuada, por decirlo así, no es de él, sino que es de su madre, de proporcionarle el alimento correcto. Porque si fuera por el niño, va a alimentarse siempre de una forma equivocada. Porque va a guiarse por intereses que en realidad no le están haciendo bien. Porque su interés es solo satisfacer su necesidad o ese deseo de recibir. Desde la parte externa de las clipot, que son el alma de los extranjeros, esos gerim, y las naciones son el instinto del mal, el yetzer hará, y el instinto del bien desde la severidad din de la clipa. Comentarios. Esas almas extranjeras, que son llamadas cáscaras, que eran interiores, internas a Venus, y ellas se encuentran en esas 70 naciones que, mirando lo que son las letras, podemos pensar en esas 70 naciones, o una forma de pensar en ellas son desde la letra Ain y hacia abajo,
en esas 7 letras que hay abajo, aparte la I mismo vale 70, y es otra referencia que es desde el Parsá y hacia abajo, es donde están esa instancia más dura en la cual que hay que atravesar. Las 4 letras que están en Malhut, más las 3 últimas de Seiranpin. Entonces, en esas 7 por 10 letras, que son las 70 naciones del mundo, que están por debajo del Parsá, uno atraviesa todo el Parsuf de lo que es Malhut, más las sefirot de Nesa, Hod y Esod de Seiranpin, y esa es la etapa más dura a atravesar, y es donde están todos esos egos acumulados en esos mundos de Briah, Yetzirah y Asiá, mirando, mirando lo que son los mundos. Como mencionamos anteriormente, todo para bien y todo es dual. Solo el libre albedrío del ser humano es quien gira la balanza con su elección. Y acá un poco lo que estaba mencionando acá arriba, que esa clipa también tiene su función correcta. Y está el ejemplo de la cáscara de la nuez, que se ha puesto ya en alguna otra ocasión, pero lo mencionamos de nuevo, respecto a que si una cáscara de una nuez es mala, la cáscara protege al fruto. Y si bien el fruto es lo que alimenta y lo que da vida, esa cáscara, esa clipá, es absolutamente santa, porque protege de que ese fruto no se deteriore, protege de que eso se consuma en el momento correcto y que hasta ese momento no tenga ningún daño. Protege nuestra incapacidad de mirar a los ojos al Creador. Y además, esa capacidad para mirar al Creador tiene que ir a un ritmo adecuado, no puede ser de golpe, tiene que ser muy lento, porque uno está acostumbrado a vivir en el extremo opuesto, y cambiar ese hábito es algo que hay que hacerlo de a poco. Entonces, esa cáscara tiene que resquebrajarse muy de a poco. Y por eso tiene esa función que es absolutamente santa también, porque está logrando de que esa luz no nos invada, porque si uno quiere ir más rápido va a terminar cayendo porque se va como a encandilar, por decirlo de alguna manera eh, más literal. Tiene que ser muy lento ese proceso de introspección personal, de otra manera esa luz nos va a cegar y moriríamos en ese instante, o sea, esa muerte espiritual, porque vamos a terminar difundiendo, o sea, iluminados por esa luz de golpe y cayendo hacia el ego porque recibimos de más. Uno siempre tiene que establecer el masaj para que esa luz rebote y nunca recibir más de lo mínimo que uno necesita para sobrevivir. Hay un ejemplo que pusimos no hace mucho, de que uno siempre puede pensar en lo que es la alimentación física, de que la alimentación que uno necesita para vivir es determinada y es una alimentación que debería ser sana, y uno le gustan otras cosas, pero entonces cuando uno consume más de lo que debe, termina enfermando, termina teniendo ese cuerpo las consecuencias, y además termina consumiendo algo que otra persona no lo consume. O sea, uno consume de más y le está quitando a otro la posibilidad de que le llegue ese alimento. Pasan las dos cosas, y uno se enferma también por eso. Ahora, cuando uno logra hacer el límite correcto, se alimenta correctamente y aparte hace que todo lo que uno no agarró vaya hacia alguien más y vaya hacia la persona que debería haber ido. Cuando nosotros pecamos, entonces caeríamos en las garras del ego, en ese Dios equivocado, y eso es la muerte espiritual, y cuando se convierte en un hábito, va a terminar en una muerte física. Y aquí el asunto de la muerte es por la mala inclinación y por los demonios, los genios, ese amamantamiento de estar como un niño que hemos mencionado anteriormente. Es la inmundicia, suciedad, que le infligió, soltó la serpiente, que es el alma animal, Nefesh ha-Beimiot, de los cimientos, fundamentos y esodot, que es la tierra llamada Afar. Comentarios. La serpiente, vemos cómo se escribe en hebreo la serpiente, que es una Nun, una He,
una het y una shin, es un reptil, o sea, es un animal que repta en esa tierra, en ese polvo, en esa far. Y el polvo es la materia prima por la cual hemos sido hechos, y es de lo que está hecho o está construido todo lo material. Eso lo vimos cuando arrancamos con esta puerta 50 en el primero de los capítulos. Los cimientos de todo lo que existe es esta tierra. Y desde allí ese cuerpo material toma esos deseos de recibir, está viviendo, es un ser que vive en lo material. Pero además de vivir en lo material, tiene un nivel de sutileza. Y eso lo vamos a ver un poco acá en lo que es la palabra en sí. Y eso nos susurra al oído, está como indicándonos en ese nivel de sutileza esa capacidad que tiene esa serpiente de servir al ego desde ahí. Tiene un gran parecido a lo que es la palabra nefesh, que es el alma, pero si bien ambas parten de Nun, que es Geburah de Seirampin, y Tiranizan en Shin, que era Yesod de Malhut, la serpiente tiene en su interior a Hod, pero de Yeshut, que es la letra Het, mientras que Nefesh tiene a Hod, que quedó mal, pero de Seirampin, que es la letra T. Entonces, ambas palabras son iguales, lo único que Nefesh, que es el alma, el Malhut, que es más cercana a nuestro mundo, es más concreta, mientras que la serpiente es más sutil. Es un nivel de inteligencia mucho más, más transparente. Ambas tienen a Hod, donde se produce la comunicación. Ya habíamos visto cuando estudiamos las letras que lo que es el segundo mandamiento, o toda la comunicación entre arriba y abajo, se da en ese segundo mandamiento, que es a través de Hod, siempre por el lado femenino. La conexión a través del segundo mandamiento, que en el nivel de la serpiente es más elevado, y sus argumentos en esta comunicación son muy sutiles, elevados, casi imperceptibles para nuestros oídos humanos. Y mucho más cuando se comienza, que uno está totalmente sumergido en esa estructura que tiene esos deseos de recibir que son muy fuertes. Uno está completamente sumergido en los dominios de nuestro ego, y esa serpiente está asociada a esa mente terrenal, es una ayudante directa a esa mente y ese cuerpo en ese nivel elevado para satisfacer los deseos. Y solo puede ser derrotada a través de Hashem, a través del Creador, que está por encima de todo, por encima de todas las letras, por encima de toda la creación, y nunca por el ser humano en sí en forma independiente. El ser humano lo único que tiene que hacer es siempre ponerse en manos del Creador, porque es el Creador quien puede vencer a ese ego y no el ser humano por sí mismo. No como hizo Adán, que quiso por sí mismo agarrar ese conocimiento, por decirlo de alguna manera, y por él lograr la solución. Y a través de la muerte, Mavet, son digeridos los elementos, los yesodot de la personalidad. Y una forma, que es el alma animal, y sigue siendo el primer cuerpo humano puro y limpio, como antes del pecado, que era la tierra superior, y los elementos de Dios y su forma, que es la primera alma viviente antes del pecado. Acá es una palabrita que significa estar encarnado o estar personificado, está asociado a lo que es una personalidad o algo conformado de alguna forma. A nivel de adjetivo, esta palabra significa tonto, significa robot. Esta inmundicia de la serpiente, esa capacidad de seducirte hacia el ego, que trabaja en nosotros, llevando a la superficie, a la conciencia, ese deseo de recibir, en lo exterior va a manifestarse con diferentes personalidades en la persona, porque como vimos, esa estructura que está asociada a lo material tiene diferentes motivos y diferentes deseos de recibir, físicos, emocionales, mentales, diferentes según los ámbitos que esté, y va a tomar diferentes personalidades según lo que le interese en cada caso.
ella encarna en nosotros esas diferentes formas para cumplir su objetivo de alimentarse de esa fuerza vital para satisfacer su deseo de recibir. La serpiente y el ego en sí no tienen otra forma de subsistencia que no sea por medio de la misma, porque la vida la da solo el Creador y ellos van a tratar de subsistir a través de eso, entonces van a hacer cualquier tipo de artimaña, por decirlo así, para poder conseguir esa vida que necesitan. Y entonces se apodera de este cuerpo y nos convierte en sus esclavos, en robots para satisfacer estos deseos, haciéndonos creer que somos una u otra cosa, la cual generalmente varía porque va cambiando de forma, va transmutando, de la misma forma que la serpiente real, que tiene como muchas pieles y van cambiando, y solo, de nuevo, mencionar que solo el creador es quien está por encima de ese poder, y solo a través de uno ponerse en manos de él, de servirlo a él, puede salir en esa intención de ese dominio y de considerarnos alguien independiente a su mandato, con una personalidad capaz de conquistar el mundo de por sí mismo, lograr salir, es decir, capaz de estar por encima de las leyes que comandan todo lo que existe, eso no va a ser lo que nos va a liberar, sino que en ese sentido vamos a estar cayendo. Y estas personalidades o formas golem son la materia, los yesodot, los fundamentos, la manifestación exterior de esa serpiente. O sea, lo interior es la serpiente y esas manifestaciones exteriores van a ser todas esas diferentes personalidades. Y permanece en el cuerpo de Adán, Guf Adam. Y la primera, que es pura y limpia, como antes del pecado, desde la tierra superior, y las bases, fundamentos y esodot superiores, y su forma que es el alma viviente, Nefesh Hayah, antes que él hubiera pecado. Mirando un poco ahora lo que es el ser humano puro, o por lo menos cuando nació Adán como era, Adán nació como un ser humano con cabeza y cuello, que son las sefirot de Keter, Josma, Binah, y hasta donde sería la sefirá de, o sea, Adán no es una sefirá, pero tiene una estructura que está ubicada en ese cuello, por encima del Parsá, es decir, en Atzilut, en la tierra superior. Toda una parte de ese Adán ya estaba en un nivel corregido y al ser la parte que estaba en su cabeza, era consciente de todo lo que ocurría. Se dice que él podía ver de un lado al otro del mundo porque era consciente de toda la realidad, porque esa cabeza o esas sefirot superiores estaban en ese nivel de corrección. Pero su cuerpo estaba por debajo de ese pasaje, estaba ubicado en los mundos de Briah y Yetzirah. Ese cuerpo entonces tenía carencias, por más de que él al principio él no fuera consciente de eso, existían, tenía deseo de recibir. Él lo desconocía porque estaba completamente conectado al Creador todo el tiempo, por tener su cabeza en Atzilut. Pero en su cabeza, en ese nivel de sutileza, estaba esa serpiente que lo termina estimulando para complacer el deseo de recibir su cuerpo, ese deseo de recibir, que es la parte femenina, generando entonces el pecado que provoca esa caída de todo el ser, de esa cabeza también, hacia los mundos de vida. Al estar Adán conectado todo el tiempo al Creador antes de pecar, su alma estaba totalmente llena de vida, estaba en Nefesh Hayah, y también permanece de lo redimido, salvado entonces, desde 4 yesodot en sí mismos. Las más inferiores, Tatán, perecerán en sus golem, personalidades, y en su forma. Y aclaró lo bueno, lo tov, en ellos. Los más inferiores, que también significa perecer, esta persona, luego de pecar y hacer caso a su mente, en lugar de ponerse en manos del Creador, ha caído en poder de esas personalidades que lo llevan a perecer. Pero el Creador siempre continúa brindando su ayuda, a pesar del pecado cometido y a pesar de lo que ocurra, siempre va a estar
intentando ayudar desde el lugar que toque. Cuando existe la intención correcta desde lo más profundo de estas carencias, ahí se abre el camino de retorno a él o de liberación de estas ataduras que siempre está disponible. Esa misma frase que está acá escrita también puede ser traducida como: estos elementos en sí mismos encajarán, sanarán desde lo material, ya que la dualidad está siempre presente y la ayuda del Creador también, y la decisión es solo del ser humano. Entonces hay un esquemita acá en el cual uno ve ambas formas, la forma más animal, por nombrarlo con un nivel de conciencia más en el deseo de recibir, que tiene una serpiente que es la que comanda, que esa serpiente a nivel de la forma está vinculada a ese deseo de recibir o a esa alma ya más animal o más en el sentido de que si quiere algo lo intenta obtener, y se manifiesta en lo exterior con diferentes cáscaras o diferentes personalidades según el ambiente y según donde esté. Y como algo corregido, o un nivel hacia el cual queremos ir, ese Adán, acá está puesto como el Adán original, pero es algo hacia donde tenemos que ir, pero ya incluso más evolucionado que este Adán, pero el Adán original tenía esa alma viviente dándole vida, y en lo que era la materia, una cabeza que estaba a nivel corregido y un cuerpo que estaba todavía con carencias en Briah y Yetzirah. Y uno parte de algo que es totalmente dentro de ese ego, parte de ese deseo de recibir, parte de esa parte animal, dominado por esa serpiente, por esas personalidades, por esas personalidades, esa parte que toman diferentes formas y no se ponen de acuerdo, porque tienen intereses distintos en realidad, y tienen que llegar, pero ahora por voluntad propia, no por haber nacido ahí, sino transmutar esto poniéndonos en manos del Creador para que a través de ponernos en afinidad de cualidades y dejando de recibir para nosotros mismos todo eso que no nos corresponde, en ese rebote de todos los estímulos que existan, se vaya impregnando esa luz que rebota de manera correcta en nuestra estructura, y eso vaya aclarando, nos vaya dando mojín, nos vaya dando comprensiones, y poco a poco vayamos a retornar a esa conciencia ya más amplia, pero por voluntad propia, por haber hecho un esfuerzo dentro de nosotros mismos. Uno parte de esa estructura, básicamente, y en la medida que uno limita, y con el ejemplo ese que vimos hoy de lo que es la alimentación física, pero cuando uno limita en forma correcta y logra alimentarse con lo que realmente le corresponde, y todo el resto lo hace rebotar, está dando. Está dando de dos formas. En el sentido de que se está dando a sí mismo porque no se está obteniendo luz directa, que lo haría enfermar, lo haría morir a la larga, y también porque está dejando de que eso que llega vaya donde tiene que ir, porque lo logra hacer rebotar. Y el equilibrio está dado en eso, y en ese rebote es que ese Kelim se machaca, en ese Kelim que logra hacer esa pantalla, se empiezan a hacer muescas, y esas muescas van impregnando de luz la estructura de la persona, y eso va haciendo que la persona se vaya convirtiendo en este ser que va a ser incluso más iluminado que el Adán mismo, porque va a tener los pies sobre ese parsá y va a estar de ahí hacia arriba, desde ese monte de los olivos, va a estar en un mundo final, en esa liberación, en lo que es luego de esos 6.000 años para esa persona individual, en su Martikun, ya parado totalmente en ese mundo de la corrección o de Atzilut. Y de esta forma, el cuerpo y las vestimentas, lebush, que él tiene en cada uno de los mundos de Abiyá, que son Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiá, seleccionará el bien, el Tov, en ese caparazón, Klipot, y se conectará con el bien, Tov, de la santidad, Kedushá, en él. Y esto está implícito en la letra P, o sea, la para allá, porque la letra P acá es una sigla, que está puesta acá. Cuando aparece esta sigla, implica para allá,
Acá está el nombre y acá está desde este número. O sea, está hablando acá de una para allá, que en este caso no está el nombre completo, porque la para allá es Vajislav, y acá está solo puesto la palabra envió, que son las 3 últimas letras, pero en esa para allá Vajislav, a partir del párrafo 162, es donde está dando una referencia para ampliar este concepto de lo que se está hablando. Entonces, está implícito en esa para allá, Vajislav, que es y él envió, acá está mencionado solo envió, en Kuf Samesbet, que es el párrafo 162. Y allí está escrito, y ciertamente de hecho es como la muerte de la persona, Adán y sus cadáveres. Acá está puesto solo un párrafo que está mencionado en ese texto, pero esta para allá está explicada en detalle en el anexo, en uno de los anexos, en el anexo 2, en la cual se explica en detalle lo que está queriendo decir. Comentarios. Hay primero una sigla, y de esta forma, al Derexé, solo desde el fondo de esa carencia, cuando nos estamos sumergidos en esas clipot, podemos llegar a lo más elevado, ascendiendo de ese sitio, como ya sabemos que ese es el camino para ser trabajado. Siempre ese deseo de recibir la materia. Bueno, entonces estaba mencionando que en esta para allá, Vajislav, se amplía este concepto, y hay acá un anexo que me parece que la vez pasada habíamos empezado a leerlo. Esta es la idea que tengo. Entonces esa sería un poco la idea, de ir al anexo, ampliar un poco el concepto y luego volver acá al texto, porque en realidad se podemos hacer dos cosas, podemos leerlo ahora o podemos leerlo al final, pero al leerlo al final va a quedar como más descolgado, entonces capaz que conviene. Por más que vamos como a alejarnos un poco del tema, porque se va a ampliar un poco el concepto de lo que se está hablando, como que se sigue más el hilo, me parece, que si vamos ahora hacia el anexo. En todos estos textos generalmente hay varios anexos agregados, porque son como partes de comentarios que si lo pongo como comentario solo queda demasiado largo, entonces lo pongo al final, porque son largos. Son hasta los anexos más largos que el texto mismo. Entonces vamos a ir a lo que es el anexo 2, donde está la parashá Vajislav, en estos párrafos. En realidad vamos a mirar el 162 y también vamos a mirar el 169, que está mencionado a continuación, y ya los leemos los dos juntos. Voy hasta el anexo 2, que está acá. Dice, para comentar lo que es la para allá, hay una página web que es unitysebar.com. En esa página, yo creo que ya se las mostré, pero se las voy a mostrar de nuevo, para que si alguien las quiere mirar, sepa que eso existe. Sí, está buena para imprimirla esa. En grande. ¿Qué cosa? Lo que mandaste, el Excel. Ah, la escalera esa. Sí, está excelente. Sí, eso es un resumen como de... ese texto en realidad, esa escalera la estaba haciendo, la hice en realidad, y está en el texto de lo que es el capítulo 4. No, el capítulo 5, pero, o sea, acá estamos en el capítulo 7. La estaba haciendo justo cuando la comenté el otro día. Bueno, lo que quería mostrarles es la página esta de unitysuar.com. Para que sepan dónde está la información. Uno puede ir acá en unitysuar.com a todos los libros que están ordenados por parashás. O sea, uno puede ir entonces a Vajislav, por ejemplo, en este caso, y ir al párrafo que le interesa. En este caso, al 162.
¿no? ¿Por qué no está yendo con nosotros? Ah, no, así está. Allí está. Hay algunas que se llaman parecidas y por eso me confundí. Por ejemplo, acá al 162. Y bueno, y acá uno tiene, bueno, todo está en hebreo y en arameo, ¿no? Pero traduciéndolo, uno tiene ya, tiene ordenada la información. Tiene todas las para allá, de todo el Zohar, ordenadas por párrafo, las tiene en hebreo, las tiene en arameo, el mismo texto, y tiene los comentarios de Hasulam, acá abajo. Entonces, si bien está todo en hebreo y en arameo, lo tiene completo y lo tiene ordenado. Entonces, está uno copiando y pegando el texto de acá, puede, traduciéndolo, tener la información de lo que esa para allá, cuando está mencionada o referenciada, está comentando. Y también está la pronunciación en hebreo y la pronunciación en arameo, de cada uno de los párrafos de todo el Zohar. Comentar porque es una página que es gratuita y esa información acá está disponible en los dos idiomas. De hecho, para poder construir el diccionario de arameo, ya se los he comentado, creo, por algunos de los que están acá, lo que he hecho es traducir el mismo párrafo que está en los dos idiomas y uno va pudiendo hacer la correlación de palabras para poder ver, para poder construir en forma casera lo que es el diccionario en arameo, porque el diccionario en arameo no existe, pero como acá tenés todo el Zohar en los dos idiomas ya traducido, uno puede, porque son parecidos los idiomas, ir construyendo el propio diccionario y puede ir entonces conociendo el idioma arameo de a poco, ¿no? Si uno hace traducciones de varios de estos párrafos, tampoco son idiomas que tengan demasiadas palabras, se puede ir construyendo. Entonces, desde esta página está copiado el texto, desde divinityzohar.com, y está puesto de a poco, o sea, no está puesto todo junto para poderlo ir traduciendo de a poco. O sea, si vemos acá lo que es la primera parte, ki, she, o sea, en hebreo, perdón. Esta primera oración es lo primero que está puesto acá. Y acá está traducido ya al español. Dice. Y luego está comentado, ¿no? O sea, el texto original al español sería este, y luego son comentarios agregados para poder interiorizarse un poco más de lo que se refiere. Dice, porque el nombre fue descubierto hacia él, hacia Elohim. Porque ellos están solo en la Shejiná. Ellos se ponen en las manos de la madre. La Shejiná, que es la madre que baja a ayudar a los hijos, es ese creador en esa faceta, por decirlo así, o en esa forma que toma para poder dar. Cuando están Rosh, la madre y el padre son uno, pero ella, aparte de esposa, también es madre, y baja, cambia esa forma de dar, por decirlo así, o baja su nivel de luz para poder llegar hacia abajo a los hijos que tienen carencias. Entonces se convierte en esa forma del creador, que es esa Shejiná, que está en el cuerpo. Binah, que desde Ima pasa a ser Yeshut, esta sigla que es Israel Saba Beteuna, que es también esa fuerza de esa Shejiná, que es la madre que viene a ayudar a los hijos y es por medio de la cual uno se puede conectar al Creador, por medio de esa Hasadim o esa Josma, que es la que brinda ella. Por lo tanto, el nombre Elohim, que es el nombre en Geburá, es descubierto ante ellos. Recordemos que el nombre del creador en Binah es Havayá, pero tiene una acentuación en lo que son las vocales de Elohim, y el nombre Elohim en sí mismo es el nombre del creador en Geburá, que es quien golpea las puertas de Binah. O sea, está todo desde el lado femenino o desde esa rama de lo que es el arte.
es la representante de Binah en el cuerpo, es decir, Isaac. O sea, toda ese nombre del creador por el cual se accede a esta Shejinah. Dice, después de todo, porque 70, que ellos están siempre con la Shejinah, y 70 catedrales, sillas, alrededor de la Shejinah. Y porque aquí es desde Elohim le fue revelado, donde fue descubierto. Porque escrito está, he aquí, el Señor está con él. Dice, la palabra, esta palabra que está acá, es después de todo o por qué. Pero también uno puede pensar esta misma palabra, que acá está puesta como en forma completa, después de todo, ¿por qué? Y es la palabra entera. Puede ver que es una shin, una hei, o sea, una shin, una palabrita en el medio, que es una hei con una resh, y después una yud. Hei resh es montaña, entonces podríamos decir que esto que está acá significa que en nuestra montaña, o en mi montaña, porque la yud es un pronombre personal. Entonces, esta misma palabra, que significa después de todo, o por qué, podemos traducirla como que desde, no sería su, sino sería desde mi montaña. Porque uno ha construido sobre sí mismo esa montaña para conectarnos al Creador. Uno construye esa estructura desde Yesod, desde ese masaj que siempre hablamos, que es la base de todo, esa estructura piramidal para conectarnos al Creador. Es otra forma de ver esta palabra, y es esa palabra que inicia esta oración, y que siempre es bueno mirarlas desde los puntos de vista que nos estén aportando información, esas letras que forman la palabra. Luego dice, 70 naciones del mundo, ellos desde Malhut han recorrido todo su cuerpo, ya vimos que esas 70 naciones son esas 7 letras que están por debajo del pasá, eso que mencionaba hoy Jorge recién. Vamos a mirarlo un poco, el esquemita ese, por lo menos en esos escalones, tengo que encontrarlo. Esquemita, creo que anda por acá. Vamos a agrandarlo. Bueno, el esquema este, lo único que tiene es un repaso de lo que son las letras, en lo que es el man y el mad para cada una de las letras. Uno en cada letra tiene que llegar hasta Ein Sof, porque tiene que llegar hasta el creador, y desde ahí va a venir la respuesta. Uno en cada letra tiene que hacer todo el recorrido, por decirlo así. Una vez que una letra es finalizada, pasa a la siguiente. Y lo que vimos es que la parte más dura de todas son esas 7 sefirot inferiores, o ese cuerpo, o esas 70 naciones del mundo, que a nivel de las letras son desde la in hacia abajo. Porque luego que pasamos a las ames, que es lo que engancha lo de abajo con la de arriba, ya estamos como conectados a la ayuda de la madre. Estamos conectados ya a esa misericordia en forma concreta, por decirlo así. Pero uno, para poder llegar a ese punto, tiene que navegar mucho, tiene que recorrer todas estas letras que son mucho más duras, y uno está mucho más ciego en esta etapa, y está recorriendo todas esas 70 naciones.
Entonces, recordamos un poco cuando vimos las letras lo que implicaba cada una de ellas en forma muy resumida. Las primeras 4, que es esa etapa en el desierto, esas 4 por 10 sefirot de más abajo, en esa etapa más dura y lenta, que es cuando se vence esa inercia respecto a nuestra esclavitud, en ese reconocimiento de esa carencia y en ese cambio de hábitos. Que a nivel de letras estaba en la tab la identificación de la carencia en sí, para poder permanecer en lo que es la conexión al Creador, elegir la vida en lugar de la muerte. Cuando uno logra hacer eso, uno, desde esa intención correcta, va a llegar a una nueva verdad. Vamos a llegar a una comprensión de la situación más clara. Luego nos establecemos en un masaj, en el cual no nos mentimos a nosotros mismos y establecemos firmemente respecto a esa carencia y en los 4 mandamientos, en el 4º mandamiento particular, en ese deseo de recibir, que no sea un deseo de recibir de más, sino que sea correcto, que no sea, que el deseo de recibir y el de dar estén juntos, significa que nuestro deseo de recibir no vaya para nosotros mismos, sino que se ponga en función de que rebote lo que tenga que rebotar hacia otros. Cuando uno hace eso, llega cierta forma del creador, que es Shin Dalet Yud, que es el nombre Shaka, que ese todopoderoso nos brinda en ese rebote, como vimos cuando uno establece ese vínculo, llega a algo que rebota y nos impregna con esa capacidad de ponernos en manos de Dalet para llegar hasta la Yud. Y eso nos hace nos da la fuerza para poder seguir recorriendo por toda la estructura, porque este masaj es la base de toda la estructura en sí. Luego pasamos a la Resh, que es el orgullo básicamente, y lo que nos aleja de poder ponernos en sus manos, es una de las fuentes principales de Sitra Achra, o la fuente principal de Sitra Achra. También es, la palabra en arameo significa cabeza, o sea, desde esa fuente tan dura podemos llegar a lo más elevado, porque todo es dual, pero a nivel de lo que es Sitra Achra en sí, es un elemento muy pobre, pero muy orgulloso, que le cuesta mucho ponerse en manos del Creador. Es lo antítesis de la Dalet. Cuando uno logra hacerlo, ya ve esa oportunidad como una oportunidad de corrección, y no como un castigo. Y uno luego empieza a trabajar en sus hábitos, en esa letra Kuf que estaba vinculada a esos hábitos que nos mueven hacia el ego y que intentamos cambiar, y cuando uno lo hace y los alimenta de forma correcta, como vimos, logrando darle al ego, pero darle lo mínimo para que viva, nunca eludirlo, siempre alimentándolo, pero en forma correcta, eso, por intentar hacerlo, nos va llegando la comprensión de cómo hacerlo, por decirlo así. Y esas 4 primeras etapas, que son lo que es ese desierto inicial, en una carencia puntual, que es Malhut, que es un único punto, luego tiene que ampliarse ya en Seirampin, porque Seirampin es una etapa de crecimiento o de coherencia de esos aspectos puntuales en todos los aspectos de nuestra vida, en todo nuestro cuerpo. Y en particular en las 3 que ya vimos, que son las 3 de más abajo, que son desde la INE hacia abajo, implica una búsqueda y coherencia entre ese dar y recibir, pero en toda nuestra vida cotidiana, en ese masaj que tiene que ampliarse y ser coherente en todos los ámbitos, no en una cosa puntual, sino en todos los ámbitos de esa misma cosa, y eso nos va a hacer actuar con más justicia, nos vamos a convertir en sadik en la medida que esa coherencia sea completa en todo nuestro cuerpo. Es la base de ser un sadik, esta letra Sadi, que es Yesod en Seirampin. Y los 2 aspectos que eran la Kuf y la Resh, pero a nivel de Seirampin, o sea, a nivel de toda esa coherencia en el cuerpo, implica eliminar ese crimen con manos y pies que uno comete en nuestra vida cotidiana. Desde ahí va a llegar la liberación, porque la letra P tiene un mad que implica liberación, una liberación creciente en la medida que esa coherencia se va haciendo concreta, y una eliminación de la complicidad del crimen, porque hay que eliminar el crimen, pero también hay que eliminar la complicidad del mismo. Y ese es todo el nivel de esas 70 naciones del mundo. Estos aspectos son los más duros a trabajar, esa complicidad, ese crimen, esos niveles de masaj, primero puntual y luego expandido, esos hábitos, ese orgullo y esa identificación en sí, que es el primer paso.
todas esas naciones del mundo, o facetas, que ocurren en ese camino antes de llegar a las Ames, que lo que nos vincula al creador, es un poco de lo que está hablando acá. Cuando habla de esas 70 sitios, o esos 7 lugares, o esas 7 letras, 7 por 10 sitios, que están o tienen que recorrer la persona en ese camino de retorno hacia el creador. 70 naciones del mundo, que ellos son, que desde Malhut han recorrido en todo su cuerpo, en Son, y ya luego cuando llegan al Parsá, o a Sefasé, ya hay un vínculo con Binah, que es lo que se establece en esas Ames, que hace el enganche, y uno ya se ha puesto en sus manos y ya tiene un retorno en ese Hasadim. Ya las cosas están como más fluyendo, porque ya hay cierto retorno que siempre llega, y ya está ese vínculo más concreto con Binah. Y aparte eso se ha establecido por decisión propia. Entonces, han llegado desde la propia Nun, y desde Geburá golpean con su alabanza a las 50 puertas de Binah. Y desde allí se establecen cada uno en su propia concepción alrededor de la Shejiná. Acá, no sé bien de qué estaba hablando, se estaba analizando una palabra desde su propia Nun. No me doy cuenta bien qué palabra es la que estaba analizando. Bueno. Siempre sí, desde lo que es el lado femenino, es que se llega a golpear a esa Binah, porque la fuerza de Binah o de Shejiná viene desde Malhut y se establece desde Geburá, que es quien hace ese vínculo. Desde allí se logra conectar, y es la siguiente letra respecto a ese enganche que está en Samech, que es la que empieza a golpear esas puertas de la Shejiná, en esa alabanza que hace en forma continua. Bueno, y luego que el párrafo está puesto textual, como ya vimos acá en lo que es el sitio, hay un párrafo textual, que fue lo que tradujimos, que sería este, pero luego hay un comentario de Baal Hasulam. El comentario de Baal Hasulam, que sería este que está acá, también está traducido, que explica el párrafo. O sea, está explicado el párrafo y aparte está explicado el comentario para dar más información de lo que está hablando. Eso es un poco lo que está hecho en este texto. Acá empieza a traducirse. Primero está puesto el párrafo textual del comentario de Hasulam, y luego está comentado a su vez. En cada asterisco hay comentarios al respecto. Entonces, dice: porque allí Dios, Elohim, le fue revelado. En ese sitio es revelado. Ángeles. Porque dijo que seremos revelados y no seremos revelados. Porque 70 ángeles están siempre con la Shejiná. Dice, comentarios. Ellos han llegado a Tiferet, o sea, se lograron atravesar las 70 naciones, han llegado a las Ames, han llegado a Tiferet, han llegado donde está el vínculo. En Tiferet ya sabemos que es donde está, a nivel de los patriarcas, Jacob, y ahí Jacob en la Torá había tenido una visión con esa escalera, y esa escalera implica de que ahí va a estar ese subir y bajar de ángeles entre el cielo y la tierra. Es ahí también donde se va a establecer el templo para conectarnos a lo superior, porque es el sitio donde es el centro o es la esencia de ese Tiferet, y es de donde uno se puede conectar hasta lo más elevado. En particular, en la escalera y en la visión de lo que tiene Jacob en la Torá, ascienden y descienden ángeles entre el cielo y la tierra. Y esta revelación solo depende de la atención de cada uno. Siempre, para llegar hasta allí, uno tiene que haber tenido la intención correcta en esas 7 letras inferiores, y luego también ahí tener la intención correcta de las prácticas que estaban implicadas respecto a Samech. O sea, ir hacia la línea media entre la derecha y la izquierda, así como Jacob equilibraba lo que eran los dos patriarcas primeros, que eran Abraham
y Isaac, y él hacía en ese equilibrio entre lo que era la derecha y la izquierda, esa línea media. Y también unificar lo superior con lo inferior, o sea, es el centro de todo. Y para eso había que cuidar, por ejemplo, los 4 mandamientos, o ese unir lo que uno siente, que es lo básico a nivel de lo que es Tiferet, unir lo que uno siente a lo que uno hace y a lo que uno está pensando. A nivel de lo que eran prácticas puntuales, por decirlo, por nombrarlo de alguna forma o recordándolo de alguna forma. Entonces, todo es afinidad de cualidades, afinidad de lo que uno tenga intención de hacer, y entonces, según esa intención, si uno quiere hacer esto, porque uno quiere recibir en forma correcta solo lo que le corresponde, y luego que rebote el resto, bueno, entonces, según esa intención que uno tenga, va a llegar lo que corresponda. Va a llegar un ángel correspondiente o no, o va a llegar un demonio correspondiente. Y cada uno se establece en esa conexión y genera ahí el vínculo, y el vínculo es en ese sitio, y luego de haber transcurrido toda la inercia inicial de las 70 naciones. Y uno tiene que lograr que ese sitio permanezca enganchado, que permanezca conectado en ese lugar. Dice, y 70 sillas catedrales alrededor de la Yejiná, porque el párrafo había mencionado 70 2 veces. Había mencionado las 70, que son esas 70 naciones, o 70 que siempre se mencionan, que están con la Yejiná, pero también menciona 70 lugares como para vigilar ese sitio, para ser de policías, o ahora que estamos viendo la para allá que habla de los juicios y de los policías y de los vigilantes, tiene un poco esa función, de vigilar que uno se mantenga en esa conexión. Entonces, 70 sillas catedrales alrededor de la Yejiná. Y por lo tanto, cuando existe esta revelación de los ángeles, existe la revelación de la Yejiná. Y por lo tanto está escrito, porque el nombre Elohim le fue revelado a él. Todos los nombres del Creador implican cierta cualidad del Creador, y cuando uno se pone en afinidad con cierto sabor del Creador que nos quiere transmitir, uno se le revela el nombre, se dice, uno se pone en afinidad con eso que quiere decir ese nombre. Este párrafo es textual desde Génesis, desde Bereshit, entre 35.1 y 35.7, o sea, en realidad no están copiados todos estos párrafos, pero está dentro de este texto, y leo todo el texto que acá está puesto. Dice, y Dios, Elohim, le dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su casa y a todos los que estaban con él, quiten las deidades de las naciones extranjeras que están en medio de ustedes, purifíquese y cámbiense de ropa. O sea, para llegar hasta allí, hasta esa casa, que es ese altar que se va a conectar en Tiferet al Creador, uno tiene que haber atravesado todas esas 70 naciones. Tiene que haber logrado atravesar toda esa etapa para poder llegar al pasado. No puede hacerlo si no hizo eso previamente. Y nos levantaremos y subiremos a Betel, y haré un altar al Dios que me respondió el día de mi angustia y que estaba conmigo en el camino por el que fui. Y le dieron a Jacob todas las deidades de las naciones que estaban en su posesión y los zarcillos que tenían en las orejas, y Jacob las escondió debajo de la encina que estaba cerca de Siquem. Luego viajaron, y el temor de Dios se apoderó de las ciudades que los rodeaban, de modo que no persiguieron a los hijos de Jacob. Y Jacob llegó a la luz que está en la tierra de Canaán, que es Betel, y toda la gente que estaba con él. Edificó allí un altar y llamó al lugar el Bet-El,
porque allí Dios le había sido revelado cuando huyó de su hermano Esaú. Y este en realidad es el párrafo que estaba comentando, que es cuando se había revelado el Creador, que es en ese sitio que es en ese Tiferet, y pegado a Tiferet está la conexión con Geburá hacia el Creador, desde ese lado que nos conecta con la Shejinah, que es ese nombre Elohim que está ahí mencionándose en el párrafo. El lugar es Tiferet, en esa conexión, en ese templo a lo superior, que es donde se va a formar cuando los hermanos se juntan, en ese sitio donde los hermanos se juntan, es donde el templo es construido, y allí, desde esa Samej, uno se conecta con Nun hasta Binah por medio de Geburá, o sea, por el nombre Elohim. El templo entonces se construye en nuestro corazón, Tiferet, esa casa, esa Bait, que está en nuestro interior, para conectarnos con él. Si miramos lo que es Betel, o el nombre que está mencionado como una ciudad, es Bait. Bait hacia él, o sea, la casa que se conecta al Creador y se conecta con el nombre de él, que es Gesed. Gesed es la cualidad que nos trae la Madre, la misericordia, que a través de ese Gesed es que nos logramos conectar siempre. Bait es casa y él es el nombre del Creador en Gesed. Porque todo en Seirampin, que Seirampin ya vimos que está concentrado en Tiferet, o la esencia de Seirampin es Tiferet, para poder ascender desde Seirampin al Creador, tenemos que ir a través de Gesed. O sea, tenemos que establecer nuestra casa y tenemos que movernos a través de Gesed. Ponernos a nosotros mismos, como ya sabemos, en sus manos, para conectarnos con él. Como ya vimos en lo que era el nombre Melech también, que a través de la Mem uno se lograba conectar a el Creador. O sea, y es en ese sitio en donde el Creador le fue revelado, y los ángeles subían y bajaban en ese sitio, como fue explicado anteriormente, o en la visión que había tenido Jacob antes, cuando había salido en realidad, o escapando de Saúl. Instantáneamente esto fue revelado en Nukba, porque está escrito: y he aquí Hashem estaba sobre él, en la escalera, que esta es Nukba. Comentarios. Hashem, acá está escrito en el párrafo, en realidad solo con una Hei, está escrito en forma abreviada. Esa Hei también podemos traducirla no como Hashem, sino como 5, porque es el número 5, y pensándolo como un 5, y no como Hashem, podemos pensarlo como refiere a Nukba, a esas 5 hojas duras que uno tiene que establecerse en Nukba, o a lo que son las prácticas, esas 5 preguntas que uno hace en ese masaj para arrancar este trabajo espiritual. Esas 5 cuestiones que uno tiene que considerar en cada cosa que nos separa del Creador. Las 5 hojas duras en las cuales uno tiene que pararse firmemente en esa nukba, en ese deseo de recibir, para no caer hacia el ego, sino desde ahí conectarnos al Creador. Que en el ejemplo más concreto que hay en las prácticas que ya hemos visto, son la práctica de las 5 preguntas, que siempre tienen esas mismas 5 respuestas. Pero las preguntas en sí, el lograr hacer las preguntas, es formar esos 5 masaj, por decirlo así, o esas 5 cuestiones que hay que plantearse, o 5 hojas duras que hay que desde la carencia lograr hacer. Todo el trabajo siempre parte desde Nukba, nuestro mayor dolor-placer, cualquiera sea el motivo que nos aleje de él. Debemos ir al fondo del mismo y comenzar nuestro camino de retorno desde ese sitio. Porque desde el momento en que Nukba hace eso, logra ascender hasta Tiferet. Y cuando asciende hasta Tiferet, las 2 Hei se juntan, las 2 Hei forman ya 10, 5 más 5, va a estar Josma presente de alguna manera, pero ya es un 10 que hay allí, en esa unión, ahí se va a formar el templo, ahí la escalera está parada, está conectada, y la base de esa escalera va a estar en Nukba, que estaba en el masaj. Nukba estaba pegado a ese masaj porque era el equilibrio entre lo masculino y lo femenino. El deseo de recibir es el comienzo del trabajo y está pegado a lo que es ese masaj. Y desde ahí es donde la escalera se apoya y se ha elevado a sí misma hasta Tiferet. Que está escrito previamente.
Y he aquí, los ángeles de Dios ascienden y descienden en él. Después de todo, la revelación de los ángeles viene con la revelación de la Shejinah. Y así Jacob llamó el nombre del altar a la casa de Dios, el Bait El, sobre el descubrimiento de la Shejinah. Y cuelgan, se asocian allí en la revelación de los ángeles. Y Dios, Elohim, se levantará por encima de él. Bueno, y acá copié en Bereshit 28:12 la parte cuando habla de la escalera, cuando Jacob parte desde su sitio y tiene el sueño. Dice, y soñó, y he aquí una escalera colocada en el suelo, y su punta llegaba al cielo, y he aquí ángeles de Dios subían y bajaban sobre él. En el sueño que tuvo Jacob cuando se fue a Beer-Sabá hacia Harán. Y que es ese sitio donde el templo va a ser construido. Bueno, y esta es un poco tanto el texto, como vimos, el texto y el comentario de lo que es el párrafo 162 de la Parashá Vayishlach, que es la que estaba mencionada aquí, y como ya vimos, habla de ese templo, de ese Tiferet, de esa conexión, o de atravesar esas 70 naciones del mundo, y es un poco la ampliación del concepto de lo que estábamos viendo, acá estamos en página 30 para no perdernos, pero estábamos viendo por acá más o menos, acá, decía el párrafo, cuando menciona la parashá 162. Dice, y de esta forma el cuerpo y las vestimentas que cada uno de los mundos de Abiyá, Atzilut, Briá y Etzirá y Asiá, seleccionará el bien Tov de esa caparazón y se conectará con el bien Tov de la santidad, o sea, conecta lo que es desde Malhut hasta esa santidad que estaba en la Shejinah, y eso es lo que está implícito en esa letra, en esa parashá 162. Toda esa conexión desde Malhut hasta lo superior, cómo atraviesa esas 70 naciones, cómo se establece para observar de que eso se logra establecer. Toda esa ampliación del texto es lo que está explicado en la parashá que vimos recién. Y es un poco la idea cuando aparezcan algunos anexos que amplían el concepto, porque si uno se queda solo con este párrafo, como que queda como muy escueto la información, queda como más amplia o más concreta cuando se va a la para allá, que aparte ya tiene la relación con la Torá mismo, y vamos a la fuente original de donde está surgiendo todas estas deducciones, por decirlo así. Cuando eso no ocurre, uno va hacia la muerte de esa persona, ¿no? Bueno, sigo leyendo un poquito aquí, porque ya luego va a mencionar la siguiente para allá, que es la 169, que está ahí abajo mencionada. Dice. Menciona entonces esa para allá, que está en el párrafo 162, para donde nos habla de cómo nos ponemos, en esa para allá 162, cómo nos ponemos a nosotros mismos en todo nuestro cuerpo son, o en esas 70 naciones, en manos de la Shejinah, Binah, para elevar nuestro deseo de recibir hasta allí. Siguiente párrafo. Y ese primer cuerpo puro, que es una prenda... No digo complejo, pero tiene sus cositas para profundizarlo más en detalle, ¿no? Es un poco, este texto tiene muchas cosas de ese estilo, de que tiene muchas menciones y menciones respecto de las menciones, o sea, y llega hasta la Torá mismo, por lo que viste en general, o sea, va ampliando desde lo que es el árbol de la vida, salta al Zohar, y del Zohar salta a la Torá, y te va como uniendo todo el hilo, como quien dice, de dónde va deducida cada cosa, y bueno. Sí. Y podés ampliarlo tanto como quieras, en realidad, porque te pones a comentar y tenés un libro de cada oración. O sea. Claro, ese es el tema. Claro. Entonces, bueno, pero de alguna forma trata de ser profundo, pero tampoco tan irse por las ramas de perdernos en lo que estamos hablando, por decirlo así.
trata de ser un equilibrio entre ambas cosas, pero bueno, no es tan sencillo porque es Perfecto. muy amplio el texto. El texto este del árbol de la Sí, vida tiene sí. mucha información y cada frase implica mucha cosa y tiene muchas referencias de este estilo, que cada referencia es un anexo. Entonces, y en cada anexo te menciona otras cosas, y te vas metiendo, como quien dice. Es un poco así. Pero bueno, de a poco se van a irse conociendo las cosas y van a ir cerrando. Pues lo que tiene de bueno es que siempre cierran todas con todas, entonces de a poco van a ir como encajando las piezas. Entonces, es ir digiriéndolas de a poco y nada más. No tiene mucho más que eso. ¿Algún comentario más? Por ahora. Me lo voy a compartir de nuevo el texto. Bueno, entonces estamos por acá. Terminamos entonces de comentar lo que es la parashá 162 de Vayishlach y pasamos al siguiente párrafo. Dice, y este primer cuerpo puro, que es una prenda que lo lleva sobre él, en el Gan Edén, en el paraíso, en la tierra después de su muerte, como se mencionó en el mundo por venir. Y acá, para ampliar un poco este concepto de la tierra luego de la muerte y del mundo por venir, del Gan Edén, del paraíso, está mencionado ahora otra para allá. La para allá, o sea, la otra para allá no, otro párrafo. En el párrafo, en vez de ser el 162, el 169. Después dice Aimbet, que no sé bien por qué lo menciona. Y dice, y a veces también gana en este mundo. Beolán Hasel. O sea, menciona de que a veces se gana en el mundo por venir y también a veces en este mundo, en el mundo que estamos viviendo ahora. Hoy se mencionó la para allá, entonces Vayishlach en el párrafo 162 y ahora lo hace en el 169. Y en este anexo 2, que ahora vamos a ir de nuevo, vamos a empezar a comentar lo que es la para allá 169, que habla que nuestro creador está en todos lados, sobre la necesidad de manifestación en ocasiones por la derecha y en otras ocasiones por la izquierda, en esa práctica que hay que hacer para moverse de un lado al otro, para poder conectarnos en ese corazón hasta lo superior, para poder acercarnos a él. Acá estoy resumiendo un poco lo que vamos a leer ahora cuando veamos la parashá 169. De eso es de lo que trata. Él está en ambos mundos, o sea, el creador se manifiesta en todos los sitios y uno tiene que ir hacia su ayuda siempre y tomar esa ayuda y aprovechar esa oportunidad que se nos da en esta vida de estar vivos y poder trabajar para conectarnos con él. En la medida que uno avanza en este trabajo espiritual, va cubriéndose de vestimentas como resultado, en ambos sentidos, puede ser vestimentas más puras o vestimentas más oscuras, pero son vestimentas que nos van a ir acompañando. O sea, tanto una cosa como la otra van a ir estando presentes, no se van a perder, y si son oscuras tendremos que trabajarlas luego en el futuro, y si son puras, no, si son puras son cosas, es como camino ganado y es sabiduría que va a estar ahí presente para nuevas situaciones que tengamos que vivir. Entonces, voy a ir de nuevo hasta lo que es la página 30, estoy en la 11 aquí, y en la 30 ya hemos visto que como terminaba la parashá Vayishlach, en este anexo 2 está comentada la parashá Vayet, la parashá 169 de Vayishlach, la parashá, el párrafo 169, perdón. La parashá es Vayishlach y el párrafo es 169. Desde el mismo sitio, desde unitesugar.com, copié el párrafo y empecé a traducir. Dice, pero debemos clarificar, Hashem está en todos los lugares. Esto es,
está en Rahamim, en la misericordia. Por un lado, está aquí. Dice, Hashem desciende bajo Tabur, bajo la forma de Binah, esa madre que, para poder acercarse y dar a esos sitios que de otra forma no se llegaba, renuncia a esa luz tan fuerte y baja con una forma de luz más suave, que es esa misericordia, y esa madre que logra brindar esa misericordia a todos por igual, y ella es la representante del Creador del cuerpo, que ama a toda su creación y es servidora de la unidad completa entre todo lo que existe. Es nuestra tarea ponernos en sus manos, y para ello tenemos que colocarnos como un embrión en su útero. Esa palabra útero, como la hemos mencionado alguna vez, está, ese regem es la raíz de esa misericordia. Es de donde viene la palabra Rahamim, regem, que es útero, que es misericordia, y que también tiene regem, el valor numérico 248, que ya vimos que eran las 248 misbot o preceptos positivos que tiene que cumplir todo el pueblo de Israel. Esas tres mandamientos positivos, o esas 248 misbot afirmativas que nos colocan en esa conexión con lo superior directamente, que deben ser cumplidos para poder servir al Creador por todo su pueblo. Todo eso está en ese concepto de lo que es RCRGEM, o ese movernos a través de esa misericordia. Definitivamente, ciertamente, bendito sea Él, HaKodesh Baruj Hu, su nombre es Hashem. Está escrito en Isaías 42, yo soy Hashem, Hei, es mi nombre. Dice, su nombre que está puesto como Hei, su nombre como una Hei. El nombre es Hashem. Está mencionado siempre con una Hei. Es decir, la Hei, lo que es el nombre de 4 letras, el nombre Javayá, la Yud, la Hei, la Bab y la Hei, la letra Hei de ese nombre hace referencia a los elementos femeninos, en particular a Binah, como ese representante del Creador en la primera Hei, y a Malkut, que es desde donde nosotros logramos elevarnos hasta allí para poder conectarlas a ambas. Él, el Creador, está en todo lo que existe y va a estar desde una faceta, desde Binah, dando hacia la Hei, pero también va a estar presente en Malkut y va a estar llegando su ayuda hasta Malkut para que Malkut pueda ascender y lograr hacer la conexión. El Creador está en todo lo que existe y todo se compone de Hei, o sea, de 5, como ya vimos, o también de 10, y cuando esas dos se juntan, ya es ese 10 también, y ya es esa Josma o esa Yud que está presente en ese vínculo. Y luego lo que copié aquí, en la referencia de referencia que existe, en este párrafo que ya va a la Torah mismo, a Isaías 42, copié ese párrafo desde Chabad.org, Isaías 42.8. Dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre, y mi gloria, Kabod, no daré a otro, ni mi alabanza, Tejilá, a las imágenes esculpidas. En realidad está escrito el nombre de 4 letras, o sea, Javayá. La mención del mismo solo con la Hei es para no mencionarlo en vano. Dice, y aquí podemos ver que a veces su nombre es llamado Elohim, y él es ley, severidad, din, en todas partes. Pero así como el justo, el Sadik, se multiplica en el mundo, Javayá, que es esa Hei, es su nombre,
y es llamado por el nombre de la misericordia, Rahamim. Y acá entonces estamos viendo esas dos características que ambas forman parte de lo que es el creador, pero ninguna por sí sola, sino que ambas tienen que estar haciendo esa línea media para poder construirla. O sea, ambos aspectos, que son la derecha y la izquierda, son características de su nombre. Y según la circunstancia o la situación, lo que se va a manifestar, porque nos va a estar mencionando algo, mostrando algo para poder acercarnos a él. Pero ambas están en dirección al Creador y ambas son brindadas por él y ambas son necesarias y ambas son absolutamente santas. Tanto la severidad como la misericordia, porque ni una ni la otra por separado nos van a conectar al Creador por sí solas, sino en la línea media de ambas, en el corazón que está en Tiferet, o en ese lugar que toma el equilibrio entre lo masculino y lo femenino. O sea, para que la línea media sea dibujada y que pueda llegar a existir ese estado de descompletitud en esa unidad con todo lo que existe. Y a medida que los malvados del mundo se multiplican, Elohim es su nombre, y es llamado en el nombre Elohim. Por lo tanto, aunque Jacob no estaba entre los enemigos y no estaba en otra tierra, Israel lo llamó. Y cuando estaba entre enemigos o en otra tierra, Jacob lo llamó. Bueno, acá está mencionando un poco respecto al cambio de nombre que tuvo Jacob, porque Jacob se llamaba Jacob y luego se pasó a llamar Israel. El cambio de nombre en ese corazón, en esa conexión a lo superior, en algún momento no estuvo tan vinculado a lo terrenal, por decirlo así, y logró ascender a cierto lugar que pasó a llamarse Israel. Ese corazón mismo ya pasó a ser Israel. Después una mención acá respecto al nombre Elohim, en esa severidad. Esa severidad es necesaria cuando existe, esos malvados se apoderan de nosotros, tiene que haber cierta severidad para hacernos reaccionar. Cuando los malvados crecen, cuando uno está vinculado hacia ese ego, tiene que haber una fuerte restricción para hacernos cambiar. Una limitación severa es necesaria para cambiar en esa actitud. Es tan bueno ese límite como la misericordia. Ambas cosas son necesarias y ambas cosas nos llevan al Creador. Cuando estamos del lado del mal o cuando estamos del lado del demasiado bueno o demasiado malo, alguna corrección va a haber para poder ir a ese medio. Y bueno, vamos a anotar la página que estamos para no olvidarnos y vamos a dejar por acá para no pasarnos de hora. Y vamos a escuchar lo que quieran decir, si quieren comentar. Yo estaba pensando en que menciona una vez y otra vez y otra vez el tema de la pirámide, de recorrer las letras, de las sefirá en orden. Sí. Y la verdad yo nunca lo hago así. O sea, me acuerdo de las prácticas digo, algunas y las voy aplicando, pero quizás valga la pena como que hacerlas las letras en sí, o sea, el camino ese de las letras, cuando lo vimos, tenía esa enseñanza también. O sea, no solo eran las prácticas, sino que eran las prácticas en cierto orden para poder hacerlo más ordenado, simplemente. O sea, porque en realidad tienen un orden. O sea, hay cosas que están más cercanas a nuestro mundo y hay cosas que están más cercanas a lo superior. Y las letras te dan un poco eso, esa visión de cómo ir haciéndolo. O cómo ser, cuando uno ya tiene ciertas cosas más dominadas, poder moverse hacia las otras. O sea, te ayuda en ese orden. Son como las mismas prácticas que vimos, pero ordenadas. Eso es como una ganancia extra que tiene cuando vimos las letras. Y un poco está resumido en ese esquema que pasé el otro día, que lo comentó Jorge, o lo comentamos en el grupo del jueves, que Jorge comentó de verlo.
está resumido ahí, pero en realidad eso que está ahí es lo que vimos en los textos de cuando vimos todas las letras. Es simplemente un dibujo que resume eso. Pero es así, o sea, las letras te ayudan a hacer esas prácticas más ordenadas. Y de hecho, tanto las sefirot como las letras tienen cierto orden por algo. O sea, Claro. y cada una de ellas tiene asociadas prácticas, porque todo pasa a través de la práctica. O sea, no hay otra forma. Sí. Sí, tengo que revisar eso entonces. Ah, O sea, si estás haciendo las prácticas, si estás avanzando en tu trabajo, que lo estás haciendo, de alguna forma lo estás haciendo ordenado. Capaz que no estás siendo consciente de ese orden. Pero de alguna forma, para poder hacer los pasos, tuviste que hacerlo ordenado para poder avanzar. Capaz que no fuiste consciente, pero se fue haciendo de esa manera. El orden de las letras te ayuda a ver ese camino capaz que más claramente. Te ayuda en ese sentido. Pero aunque hagas las prácticas en forma sistemática, como sé que las haces, ya cuando vas teniendo resultados es porque las hiciste bien y las hiciste en orden. O sea, hiciste ese camino. Aunque no tuviste, aunque esa conciencia no fue tan clara, no importa. Igual estuvo presente. No sé si me explico lo que quiero. O sea, para que el paso sea completo, tiene que haber sido en orden. Ajá. Porque es así la estructura, que tiene que haberse transcurrido todo. Entonces, Está bueno. consciente o inconsciente, lo que te ayuda a la enseñanza es a ver las cosas cada vez más claras, cada vez más ordenadas y cada vez más conscientes. Pero todo es válido. Impecable. Sí, yo el comentario que iba a hacer era que es un tema de conciencia, es así. Es como que uno hace las prácticas como viene. Ahora, esta semana mirando la escalera que mandaste, es como que en realidad más de la mitad, o sea, más de la letra Sadi no llego. O sea, como que... Llegaste a las 6 de la pila. Y a duras penas. Yo me creí que había llegado a Aleph y que uno baja y sube Estaba allá arriba. en el día a día, incluso. Pero me parece que no. Todavía tengo alguna cosa floja o inconclusa o no muy agarrada con el tema de lo que hablábamos la semana pasada, de la apuesta de la severidad. Ahora capaz que tengo que volver a ver algo que hablamos hoy, que fue que siempre en la línea media tenés que tener la severidad presente en simultáneo con la misericordia, ¿no? Que es algo que a uno se le olvida a veces. Está en las bases de todo, pero no en el día a día es donde uno más... A mí me pasa que cuando quiero acordar estoy de todo de un lado, casi siempre para el lado es muy particular, ¿no? De las emociones, y tengo que llevarlo para el lado del razonamiento. Está bueno. Buen resumen final. Bueno. Bien, sí, o sea, ambas cosas son importantes y bueno, cada uno en sus propias vivencias tendrá que ver en qué falla, y a cada uno la enseñanza le va dando como distintas pistas, porque todos los trabajos son individuales y un poco eso es lo que tiene de mágico, de que todos leemos el mismo texto, pero cada uno se lleva cosas distintas. De alguna forma eso resume todo. Sí. Uno se lleva lo que le hace falta. Ahí está, cada uno se lleva lo que le corresponde y bueno, Tal cual. hay que ponerse a trabajar. Sí, es así.
Bien. Ok. No sé si quieren comentar algo más. Juan Carlos, Sí, te escucho. bueno, sí, a mí me pasa algo parecido a lo que decía Álvaro. Como que no sé si paso como con las demás arriba, como que nos ponemos a hablar de lo que está más arriba y digo, chuta, me falta abajo todavía. Igual hay muchas de las Quería cosas que están arriba que uno no es consciente, o sea, eso hay que tener claro también. Las sefirot que están en Rosh, uno no es consciente de ellas. O sea, la letra Kaf, la letra Lamed, la letra Yud, son tres letras que están en Keter Josma y Binah, que uno no tiene idea de lo que son. O sea, uno tiene idea de las consecuencias, pero no de cuando están actuando. Son como más teóricas, por decirlo así. Existen, pero uno no pasa por la conciencia de la persona el hacer. Uno puede tratar de hacer los man, pero no es tan concreto como ver el orgullo o ver las cosas que están más abajo, por decirlo así. Y Claro. después, todas las 9 Eso. letras de arriba son la esencia de las de abajo, son lo interno de los de abajo. Entonces, de alguna forma uno también las está transcurriendo cuando logra hacer las de abajo bien, y ayuda más bien a entender qué es lo que hay atrás de eso, o qué es lo que hay adentro de eso, por decirlo de alguna manera. Es como ya mucho más sutiles. Entonces, en realidad las que son más visibles o más fáciles de identificar van hasta la MEM, básicamente, de ahí para abajo. O sea, las que son desde lo que es el cuerpo de Serampin para abajo. Porque las que están para arriba son las que están en Binah mucho más sutiles y son la esencia de las otras, porque en realidad es como si fueran las otras, pero los que están gobernando las otras. Y las que están en la cabeza mismo son invisibles para nosotros, porque son el creador en un nivel o en otro, pero no pasan por nuestra conciencia cuando están funcionando. Uno ve la consecuencia, pero no en el momento que actúan. Entonces, si bien ahí están escritas, porque en la enseñanza están escritas y están comentadas, no es que uno tampoco siempre se tengan presentes todo el tiempo, no. O sea, pasa un poco lo que decía Marcos, y es así, o sea, uno es consciente de alguna cosa, de otras no, y bueno, pero en realidad en cada paso se transcurre todo, porque si no, no se hubiera evolucionado, si uno se hubiera pasado al paso siguiente. Lo que pasa es que uno se perdió de la mitad de las cosas porque no tiene la conciencia amplia como para ver todos los pasos, todos los escaloncitos. Pero que se transcurrieron, porque si no, no se avanzaría. ocurren en simultáneo, me imagino, igual. Entonces, Ocurren, o sea, por lo que dice ahí, ocurren como en orden, pero ocurren también es casi instantáneo también. Es como que cuando uno logra conectar, es como que se hizo todo el vínculo, como quien dice. Cuando llega en cada cosa, uno transcurre todos los aspectos, va y viene, o sea, es algo, no sé. me quedé pensando en los preceptos, en los 248 mitzvot. ¿Sí? ¿Tendrán que ver con todas las letras juntas o tendrán que ver con ciertas partes de, no sé, tal vez Amalhut y Serampín? Eh, Respecto a las mitzvot, hay no en este texto, sino en el capítulo 5 creo que es, hay un comentario que está un poco más explicado respecto a la relación que tienen con los mandamientos, también con el árbol de la vida en sí, o sea, que tiene alguna información adicional respecto a lo que ello implica. No hay ahí información respecto a las letras, como estás mencionando, capaz que en algún otro lugar de la enseñanza hay, yo lo desconozco. Pero sí hay más información de lo que son las mitzvot y cómo eso se ve de una forma más amplia o más concreta y a qué corresponde. Pero a nivel de eso, a nivel de los mandamientos y a nivel del árbol. Hay más información en ese otro capítulo, en el capítulo 5. Pero Genial. ya vamos a llegar y vamos a verlo luego cuando lleguemos ahí. Pero no, capaz que después en el futuro surge más información respecto a las letras. Yo no, de lo que he estudiado no he visto. Okay.
Hoy voy a sacar una foto donde quedé, porque así no nos olvidamos. Bien. Bueno, si no hay más comentarios, vamos a finalizar la reunión. Qué interesante. Este texto, vuelvo a repetir, lo que es el árbol de la vida, es un texto como muy profundo, y que da mucha información así como en anexos y referencias, y que si uno empieza a meterse en cada cosa es un mundo en sí mismo. Entonces, es como muy amplio, y como aparte a cada uno le dice cosas distintas, es como algo medio gigante. Pero bueno, es para verlo de a poco y para ir digiriéndolo. Y siempre teniendo en cuenta lo básico, que son las prácticas que ya hemos visto muchas veces en los textos más normales, por decirlo así, que es lo que está en la base de todo, ¿no? Entonces, esto siempre es información adicional y es ya la relación misma con lo que es la Torá y la relación con las fuentes más puras, para poder ir cerrando toda la comprensión de dónde viene todo, pero uno tiene que apoyarse en lo que es la práctica para que eso realmente se digiera y hacerlo con la intención correcta para que realmente funcione. Eso siempre es la base. Después es información adicional que nos va a dar ampliación de conciencia, por decirlo así. Muy bien, bueno. Nos vemos entonces el jueves o el martes. Con quienes quieran el jueves y con los que quienes quieran el martes. También. Bueno. Muchas gracias. Bueno, Que tengan buen fin bien. de semana. Bueno, Chao, gracias. chao. Álvaro. Buena Chao, Nos semana. vemos. chao. Bye, Gracias. bye. Chao a todos. Gracias a todos. Chao, chao.